Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia. Acompáñanos cada semana y de la mano de nuestros expertos en salud, nos platicarán sobre diferentes temas de interés, así como recomendaciones acerca de tu salud y la de los tuyos. Esto es Actitud Saludable. Comenzamos. Hola, soy el doctor Baltasar Díaz, ginecobstetra del Hospital Galenia, con 30 años de estancia aquí en esta ciudad de Cancún. Les voy a hablar de un tema que para mí es súper importante. Se llama preeclampsia. Es muy importante porque es una de las 3 causas de mortalidad materna durante el embarazo. La preeclampsia es un padecimiento que se presenta después de las 20 semanas del embarazo, hasta después de un mes y medio, 6 semanas, hasta 12 semanas después del parto. Es raro, pero sí se puede presentar. Esta preeclampsia la dividimos para fines de estudio y manejo clínico en lo que llamamos la preeclampsia leve y la preeclampsia severa. Vamos a hablar primero de preeclampsia. Preeclampsia como les decía, es una enfermedad en la cual sube la presión en el embarazo y se acompaña con alteraciones renales y hay proteína en la orina. Aunado a esto, puede pasar que haya edema de extremidades. Y los 3 signos, decíamos, presión alta, proteínas en la orina y edema de miembros inferiores, aunque este último no necesariamente tiene que estar presente. En la preeclampsia leve tenemos cifras tensionales por arriba de lo normal. Si la paciente tiene cifras de 110/70, 120/80, todavía la consideramos normal, pero ya cuando tenemos 130, 140 de sistólica y de diastólica arriba de 85, podemos hablar ya de una preeclampsia leve, acompañada con proteínas en la orina. Si la presión se sube por arriba de 150, 110, 160/10, ya estamos hablando de una preeclampsia severa. Lo importante es el manejo de una leve, porque puede manejarse en casa con medicamentos y vigilancia. Y la preeclampsia severa, esa necesariamente ya en este caso tiene que valorarse la hospitalización y en su momento valorar la interrupción del embarazo. Hay una cosa importante: el tratamiento definitivo para la preeclampsia es la interrupción del embarazo, pero uno tiene que valorar en qué momento se debe interrumpir. Cuando ya tengamos un bebé en condiciones de poder hacerlo nacer sin que tenga problemas respiratorios, que esa es la principal causa, o que tenga que estar en incubadora. Entonces, como les decía, la preeclampsia leve la manejamos en la consulta con medicamentos, aunque hay un dato importante: a veces puede haber una hipertensión arterial que puede juntarse con la preeclampsia, o la paciente puede ser hipertensa antes del embarazo y no se había dado cuenta. Por eso hablamos de preeclampsia después de 20 semanas. Antes de las 20 semanas no podemos hablar de preeclampsia, probablemente una hipertensión crónica que no conocíamos y que en ese momento se diagnosticó. Y casi siempre la preeclampsia, con la diferencia en la hipertensión, la diferencia es la proteína. O sea, si no ves proteínas en la orina, obviamente junto y antes de las 20 semanas, pues obviamente no va a ser una preeclampsia. Pero se puede juntar que tenga una hipertensión crónica y además alguna preeclampsia, que es más peligroso y tenemos que estar muy pendientes. Lo importante de esto es que cuando este padecimiento lo podemos detectar a tiempo, y actualmente hay tratamientos y hay diagnósticos muy precoces. Si desde el principio la paciente, lo ideal es que nosotros tengamos una paciente desde antes del embarazo la hayamos visto y después de embarazada la sigamos viendo. Ahí tenemos un control súper importante. La mayor parte de pacientes llegan con nosotros ya embarazadas, pero bueno, no importa, si es en las primeras etapas del embarazo, primeras 2-3 semanas, pues tenemos toda la posibilidad de poderlo controlar. Nosotros en cada toma, en cada visita, siempre revisamos la presión arterial, y este es un dato importante. Pero hay un dato importante, que en los primeros 3 meses hacemos un tamizaje, un estudio de ultrasonido para descartar alteraciones cromosómicas, entre ellas síndrome de Down, y una de ellos que hace este estudio es medir la resistencia periférica de las arterias uterinas. Y ese dato es muy importante porque es un predictor de preeclampsia. Entonces, desde las 13 semanas, 12, 13, 14 semanas, hacemos este estudio, ya tenemos
el poder diagnosticar que esa paciente tiene un riesgo muy alto de ser una preeclampsia. Y entonces podemos tratamiento desde el inicio. Tenemos una paciente con 3 semanas, hacemos el primer ultrasonido de tamizaje cromosómico y ahí nos detecta el ultrasonido que las resistencias periféricas en la arteria uterina están elevadas. Empezamos a dar un medicamento que es muy sencillo, que todo el mundo conoce, que es la aspirina. La aspirina Protect es el tratamiento preventivo para la preeclampsia al inicio. O sea, 3 semanas empezamos a darlo. Todo el embarazo hasta el final. Obviamente, recuerden que la aspirina tiene también es buena, pero en determinado momento altera un poquito los tiempos de coagulación. Por eso se debe interrumpir antes del embarazo. Antes de terminar el embarazo, a las 37 semanas, 36, suspendemos la aspirina. Ya no va a funcionar, pero hizo su efecto de poder prevenir. Y porque si se interrumpe el embarazo, pues te va a sangrar un poco más si tiene aspirina. Claro, puedes compensarlo, pero siempre hay que evitar los riesgos en las cirugías. Posteriormente, este es uno de los datos importantes. Llegamos a las 20 semanas, detectas la presión elevada, entonces ya es su manejo. Hay medicamentos antihipertensivos para manejar, hay tratamientos a base de magnesio, a base de calcio, a base de vitaminas, que también nos ayuda junto con la aspirina. Eso nos hace un manejo cuidadoso y la paciente es bien importante que acuda a su consulta cada mes. Esos casos de pacientes con preeclampsia, con riesgo de preeclampsia, probablemente tendrán que estar en consulta más cuidadosamente. Hay que individualizar cada caso. El médico platicará con su paciente y pondrá en qué momento tendrán que ser las citas de esas pacientes. Ahora, ese es el caso. Si tenemos una preeclampsia leve, pues al final de cuentas puede manejarse tranquilamente. Pero si tenemos una preeclampsia severa, eso es lo más peligroso. Porque a veces estas pacientes, su presión se eleva y se eleva en forma importante. Si tenemos 160, 110, ya tenemos de inicio por la presión, las cifras tensionales elevadas, y le haces un estudio de orina y ves proteínas en orina. Puede ser hasta una tira reactiva que hacemos en el consultorio. Esa tira reactiva nos dice 2 o 3 cruces de proteína. Eso por el hecho de la presión elevada, más la proteína, y es una preeclampsia severa. Y estos pacientes tenemos que tenerlas vigilancia, de preferencia hospitalizadas, manejarlo cuidadosamente, porque estas pacientes en cualquier momento se pueden disparar. Ahora, no quiere decir que aquellas pacientes con preeclampsia leve no se puedan complicar. Sí, pero es menos posible. Pero las severas prácticamente tienen que estar pegadito a ellas y de preferencia hospitalizadas. Sobre todo si ya tienen embarazo avanzado arriba de 30 semanas. Muchas veces lo que hacemos en estas pacientes es ingresarlas, controlar su presión arterial, estabilizarla, llamar al pediatra perinatólogo, dar inductores de madurez pulmonar y en cuanto haya las posibilidades de las condiciones adecuadas, interrumpir el embarazo. Previamente damos los inductores. Esto es un medicamento a base de esteroides que induce que los pulmones del bebé maduren más temprano, que es un dato importantísimo, sobre todo después de las 30 semanas. Desde las 29 semanas lo podemos dar y repetir cada 2 a 3 semanas, dependiendo del caso. Ahora, vamos a evaluar. La preeclampsia severa nos puede hacer una complicación que es muy severa, que llamamos eclampsia. El caso de eclampsia es cuando se agregan a la presión elevada, más las proteínas, convulsiones. Estos pacientes pueden convulsionar y pues sí es un dato muy importante. Cuando tienes a una paciente convulsionando, pues lo importante es resolver en ese momento a base de medicamentos como las benzodiazepinas, inhibir las contracciones, inhibir las convulsiones tónico-clónicas y obviamente estabilizarla. Esta presión, esta paciente nos puede subir, cuando la presión la tiene muy elevada, nos puede hacer una hemorragia cerebral, que es otra complicación severa de la preeclampsia. Recuerden que es primero preeclampsia, puede ser una preeclampsia leve, luego es preeclampsia severa, se puede agregar una eclampsia y se puede agregar por la presión elevada a nivel cerebral haber una ruptura de un vaso y hacer hemorragia cerebral, y esto nos da hasta estado de coma en la paciente, y son de las pacientes severísimas. Pero si aunado a eso también hay otra complicación más severa todavía, que esto que se llama síndrome de HELLP. Cuando se agrega, bueno, no quiero pensar que pase todo, ¿verdad? Que tengo una preeclampsia, que una eclampsia, y luego me haga una hemorragia cerebral y luego me haga un HELLP, pues sí está cañón. O sea,
Está peligroso. Puede pasar, pero afortunadamente no es lo mayor parte de los casos. Pero a veces desde una preeclampsia leve se puede ir a un síndrome de Hell. Y hay que estar muy pendiente. El síndrome de Hell es un acrónimo en el cual, aparte de la presión, la paciente te empieza a hacer hemólisis. O sea, hay destrucción de los eritrocitos, glóbulos rojos en la sangre, por eso se ponen ictéricas. Hay alteraciones de las enzimas hepáticas, las transaminasas. Entonces, es parte de esto se nos complica. Entonces, la paciente y te hace trastornos de la coagulación. Entonces, se hace las tres cosas, pobre paciente. Si te hace lo demás y aparte te hace un síndrome, pues cuidado, esa paciente, si no estamos pendientes, se nos puede morir. Y rápido. Son pacientes que van a terapia intensiva, estabilizarlas, interrumpir el embarazo y regresar a terapia intensiva. Y generalmente, afortunadamente, si los tratamos a tiempo, les va muy bien. La paciente, tú la ves que está convulsionando, la estabilizas, la controlas, la operas, resuelves el embarazo, lo sigues manejando y la ves todas las 2 o 3 semanas, están como si nada. Es increíble, la paciente joven se recupera rápido. Entonces hemos dado cuenta que el tratamiento definitivo es la interrupción del embarazo, pero buscar en qué momento se debe interrumpir. No vas a interrumpir así nada más, a las 20 semanas. Va a depender cada caso tenemos que individualizarlo y recordar que nosotros vemos 2 pacientes, vemos a la mamá y vemos al bebé. Entonces tenemos que buscar cuál es el mejor momento para sacar a ese bebé, sin que tengamos que poner en riesgo a la mamá. Entonces, pero sí recordar que esta es una de las causas de mortalidad materna más alta, junto con la hemorragia y junto con las infecciones. Se van turnando el caso, pero habitualmente cuando yo estaba haciendo mi especialidad en México teníamos una mortalidad por mes de este tipo de causa. Con un hospital grande de concentración, pues obviamente nos llegaban de las clínicas periféricas muchas pacientes ya en estado de coma. Ya no había mucho que hacer, o convulsionando en eclampsia. Lo ideal es prevenirla desde antes. Pero hay pacientes que a pesar de que prevengamos todo, pues se nos pueden escapar. Por eso es muy importante, o llegan cuando ya están graves, y cuando uno las recibe desde el inicio del embarazo, durante los primeros 3 meses, hace su ultrasonido, hace sus estudios, hay pruebas para determinar qué paciente también es sensible, y podemos tratarlas. El embarazo pues va a ir dentro de lo posible, lo mejor, interrumpir el embarazo en su momento adecuado y controlar lo mejor posible. Y tenemos muchas pacientes con manejo preventivo con aspirina desde el inicio y les va súper bien. Ahora hay que recordar que también estas pacientes es muy importante la historia clínica. Cuando tú llegas a tu paciente y haces todo el historial clínico, pues desde allí ya tienes también un parto importante. La historia clínica es un buen dato de diagnóstico. Desde ahí, si esa paciente tiene mamá o tía o hermana con preeclampsia, esta paciente puede ser una preeclampsia. Y si ya tuvo una preeclampsia previa, probablemente te haga otra preeclampsia. Entonces, con más razón, tienes que tener mucho cuidado. Y desde ahí vamos enfocándonos a prevenir. Recuerden que lo mejor de la medicina es la preventiva. La más barata y al final la que mejor funciona. No tratar cuando ya las cosas están avanzadas. Ahí pues haremos lo posible, pero no podemos prevenirlo. Entonces es muy interesante esto porque creo que cuando intervenimos de manera temprana y adecuada en un hospital con todos los recursos es cuando puede pasar. Por eso cuando a veces nos dicen sí que podemos atender partos en casa, yo tengo mis dudas. Puede haber una complicación y de aquí a que nos trasladamos al hospital se complican. Lo ideal es cuando tenemos un hospital todos los recursos, que tienes un laboratorio adecuado, que tienes un hospital con gentes o especialistas que te pueden apoyar, cuando tienes un buen quirófano, cuando tienes un banco de sangre, cuando tienes un laboratorio, cuando tienes todo lo posible, pues bueno, siempre tendremos más armas. Y el poder que hay pacientes a veces nos piden llegar al parto humanizado. En casa yo tengo mis precauciones y yo de preferencia no lo hago. La opero, la atiendo aquí en el hospital como usted quiera, parto sin anestesia, parto en agua, pero en el hospital. Porque sé que en cualquier momento, porque a veces pacientes llegan normales y aparentemente estaban normales y en el trabajo de parto te hace una eclampsia, te convulsionan y nos ha pasado. Y a veces ahí te hace la eclampsia y luego te hace síndrome de Hell.
Entonces imagínate, de aquí a que te trasladas, una paciente convulsionada a las 3 de la mañana, llegas al hospital, lo que vas desde donde está en la casa de la paciente, y si está allá en la selva, pues no estamos en los tiempos pues en el pueblo donde nos tocaba solito, pues tenías que entrarle, ¿no? Pero aquí tenemos todo, no hay que arriesgar ni a la paciente ni arriesgarse uno. Entonces, siempre entre mejor podamos tratar a un paciente y entre más informado está la paciente, pues nos puede ayudar más. Que hay otros datos importantes, hay síntomas que también te hacen. Paciente que empieza a tener presión alta, que se empieza a edematizar y quiere hacer un estudio de orina, pues recuerden, ya tenemos 3 datos importantes: presión un poco elevada, proteínas y edema. Entonces esa paciente hay que estar bien pegadito con ella, vigilarla. Ojalá sea una preeclampsia leve y la puedes llevar hasta el final, pero va a depender de eso. Pero a veces se agrega con dolor de cabeza, y a veces el dolor de cabeza antes de la eclampsia les da dolor de cabeza. Entonces hay que estar pendiente. O hay un dato importante también: las pacientes refieren dolor en la parte del estómago, epigástrico, refieren dolor de cabeza, ven muchas lucecitas o como manchitas, llamamos fosfenos, y es un dato inminente de que la presión está elevada y que nos puede convulsionar o que nos puede hacer otra complicación. O hay un dato en el cual se empieza a edematizar la cápsula del hígado por alteración de los tiempos de coagulación y la presión elevada, y nos hace una lesión a nivel del hígado. Y es un dato grave que tienes que interrumpirlo. Es raro el caso, pero puede pasar. Y se nos va porque el paciente tiene como náusea, dolor de cabeza, ve lucecitas y piensa que a lo mejor es una gastritis por el dolor. Y no, es una ruptura hepática. Entonces son de las complicaciones que la preeclampsia te lo puede dar, pero es severísimo y tenemos que intervenir de volada. Pero cuando el paciente refiere esos síntomas, es importante analizarlos. Hay que creer al paciente. Cuando el paciente dice: doctor, me duele la cabeza, mira, ven y le tomas la presión. Porque es un dato inicial a veces de presión alta, dolor de cabeza. Entonces, hasta que tú no determines que efectivamente esos datos están claros, o a lo mejor fue un estrés, o a lo mejor le bajó la presión de más, pero más vale checar que esté bien y no que tú confíes y no pase nada. O que te diga: tengo un dolor de estómago, pues hay que revisarla, porque nos ha pasado. O te confías, dice: no, es una gastritis, o la paciente dice: es que no pensé que fuera esto, pero a veces puede pasar. Siempre es importante mejor verificar que las cosas estén bien y no quedarte con la duda, porque así ni duermes, te habla en la madrugada y si el bebé no se mueve, hijolito, está preocupado, se mueve y si algo le pasa, mejor la revisas, checas el corazón, le haces un ultrasonido y ves que está bien y ya, estamos todos tranquilos, te duermes y ya también, por si no es uno con la preocupación. Entonces, en esta patología, recuerda, la preeclampsia se puede complicar a una eclampsia, a una hemorragia cerebral, a coma y hasta un síndrome de HELLP, que a veces puede intervenir en cualquier momento el síndrome de HELLP, que es más agresivo. Es como tenemos que tener sangre disponible, paquetes plaquetarios, y, bueno, son casos graves. Afortunadamente no se presentan tanto, pero de que puede pasar, puede pasar. Y hay que recordar que de las principales causas, o a veces la primera, es la preeclampsia en el embarazo. Y triste porque pacientes jóvenes, sanas, que podemos prevenirla o minimizar el riesgo o resolverlo a tiempo. Muchas gracias por su atención y pues estamos disponibles para las preguntas y dudas que tengan. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web hospitalgalenia.com. Nos escuchamos la próxima semana. Y recuerda, Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia.